Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy es miércoles 3 de junio del año 2020 y les damos la bienvenida al curso sobre el libro Exploremos Hechos. Ya en un miércoles anterior habíamos iniciado con este estudio y hoy vamos a hacer un breve recordatorio antes de continuar con la información. Hemos iniciado primero con una introducción al libro de los Hechos y esta introducción pues va a continuar por este miércoles y ya después empezaremos a analizar los diferentes pasajes y la historia que en este libro se narra. Les invito a que utilicen estas meditaciones, estos estudios como parte de su devocional familiar y para lo cual les invito, hermanos, a que lean Hechos capítulo 2, versículos del 6 al 11 y entonen los himnos 471 y 466. Muy bien, hermanos, pues vamos a hacer una oración antes de iniciar con este breve estudio. Oramos. Te damos gracias, Dios eterno, porque una vez más nos concedes estar delante de ti para estudiar tu bendita palabra. Hay información, Señor, que necesitamos conocer en relación a los escritos sagrados. Y Padre eterno, te damos gracias porque tú provees el conocimiento que nos da libertad porque nos acerca a la verdad. El conocimiento que nos acerca a ti como Dios y nos hace entender tus propósitos a través de la meditación de tu palabra. Señor, en tus manos ponemos este momento y rogamos la dirección de tu Espíritu. Amén. Pues bien, hermanos, hoy les voy a compartir algunas diapositivas, así que si ustedes pueden, para que ustedes puedan ir viendo la información que les voy a presentar. Continuamos entonces con el fondo histórico del libro de los Hechos. Siempre es importante, amados hermanos, conocer el fondo histórico de los libros que nosotros estamos estudiando, porque de esa manera nosotros podemos comprender mejor el texto bíblico. Siempre que nosotros vamos al contexto histórico, hallamos información relevante para poder comprender el texto bíblico. Entonces, vamos a empezar con el fondo histórico del libro de los Hechos, como dice el título, breve trasfondo histórico del libro de los Hechos. Yo estoy presentando solamente un resumen del contexto histórico, porque es importante que veamos los hechos que fueron forjando la forma de pensar del pueblo de Israel y que en los tiempos de Jesús, pues crearon un ambiente específico que nos puede ayudar a entender lo que acontecía en los tiempos del Señor Jesús. Bien, como recordarán, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, un gentil que tenía la profesión de médico, discípulo del apóstol Pablo. Y este libro de Hechos, como hemos visto en las clases anteriores, fue dirigido a un gran personaje o un personaje importante de la época. Fue dirigido a Teófilo. Y Teófilo, pues, era una persona que tenía cierta posición social, por eso se le llama excelentísimo Teófilo. Y el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos fueron escritos dirigidos a la misma persona, a Teófilo. Entonces, quiere decir que el libro de Hechos es una continuación de la narración del Evangelio de Jesucristo. En Lucas se hace énfasis
en el Evangelio de Jesucristo, en sus enseñanzas, en sus hechos, en su muerte en la cruz, su resurrección, pero en el libro de los Hechos se hace énfasis en la obra que el Espíritu Santo hace con la iglesia y con los apóstoles. Entonces, digamos que se sigue narrando el Evangelio, pero ahora bajo la acción de la iglesia, de los apóstoles. Ya Jesús había ascendido a los cielos. Bueno, entonces, en el contexto histórico vemos que la iglesia del primer siglo vivió en medio de dos culturas, la cultura judía y la cultura helénica. La cultura judía, pues era monoteísta, es decir, su adoración es exclusiva hacia un solo Dios. Como también nosotros en estos tiempos, nuestra adoración es a un solo Dios que ahora en el cristianismo lo conocemos como el Dios trino y uno. Hay tres personas en la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, somos también una religión monoteísta. Tenemos un solo Dios, una sola divinidad que se ha revelado en tres personas. Y nuestra adoración es exclusiva a ese Dios trino y uno. La cultura judía tenía el Antiguo Testamento como guía de la verdad. Y esto es importante que lo recordemos. El Antiguo Testamento era considerado la palabra de Dios. La Torá como un principio, como la parte más medular de la revelación. Y de ahí salían los libros históricos, los proféticos y los salmos o los poéticos que nosotros conocemos. Pero parte de la cultura judía también es el culto en el templo, que es el centro ceremonial religioso. Para ellos el templo era el símbolo de la presencia de Dios en medio de la sociedad de aquel tiempo. Entonces, era un edificio muy respetado, en donde se tenía que guardar una reverencia especial. Y el templo solamente había uno en toda Israel, que se encontraba en Jerusalén. Y de ahí la discusión con los samaritanos, que ellos creían que el centro de adoración tenía que ser allá en Samaria, en el monte Gerizim. Bueno, a lo largo de la historia de la cautividad y de los dominios que tenían de otros países, de otros reinos o imperios, se fue gestando en el pueblo de Israel una esperanza mesiánica, es decir, un Mesías, un Salvador, un ungido enviado de Dios para liberar a Israel de todo dominio terrenal y que Israel recobrara su poderío político-cultural. Por eso ellos pensaban en la venida de un gran rey, un rey conquistador. Y esa idea se viene revelando en los profetas, pero se sigue acrecentando en el periodo que nosotros conocemos como periodo del silencio después de Malaquías, con todos los pensadores de ese tiempo, sus 400 años desde Malaquías hasta Jesús, todo eso en todos ellos se fue forjando una esperanza en la venida del Mesías. También la sinagoga era parte importante de la cultura judía. La sinagoga era un lugar de reunión en diferentes regiones del país. Digamos que cada pueblo tenía una sinagoga, al menos una. La sinagoga tenía un sitio, un área donde se reunían y en la parte, digamos, de atrás, donde no había acceso, se guardaban los libros de la ley. En la sinagoga entonces era un centro de estudio del Antiguo Testamento y un centro de oración, donde se reunían los varones
a estudiar la palabra de Dios. Se dice por allá que las mujeres no podían entrar y que desde afuera escuchaban cómo se estudiaba la palabra de Dios dentro de la sinagoga. Bueno, eso es parte de la cultura judía, una religión monoteísta exclusiva a Jehová. Por el contrario, la cultura helénica es politeísta. La cultura helénica es una mezcla de pensamientos de la filosofía griega con las costumbres griegas, con costumbres y religiones de cada nación. La combinación de culturas es lo que se conoce como helenismo. Una cosa es la cultura griega y otra cosa es la cultura helenista. La cultura griega estaba en Macedonia y la cultura helenista estaba distribuida en todas las regiones de Asia y de África, en donde se extendió la cultura griega. Entonces, la idea de ellos era hacer un sincretismo, una unión en las formas de pensar, de tal manera que haya una sola religión, digamos, y un solo pensamiento, el pensamiento griego. Dentro de esta cultura o de esta filosofía helenista estaba que el alma es pura y el cuerpo es malo. Y esta idea en algunos sistemas doctrinales cristianos se ha adoptado. Bien, entonces, como le decía, el helenismo es una mezcla de religiones, de costumbres de las naciones. Tenían su arte y su política muy diferentes. Bueno, pues el pueblo de Israel estaba rodeado, incluso dentro de su tierra, pues vivían personas judías que simpatizaban con esta cultura helénica. Y vamos a ver más adelante cómo es que surgen grupos judíos que tratan de combatir el helenismo dentro del pueblo de Israel. Bien, pues este es el ámbito, digamos, cultural, dos culturas que andan en conflicto. Mientras que la cultura helénica exalta el cuerpo con la belleza, la estética, digamos, la cultura judía exalta lo ético, lo espiritual, lo moral. ¿Sí? Bien. Dentro del contexto, digamos, del libro de Hechos o del Nuevo Testamento, tenemos a todo el Antiguo Testamento. El contexto histórico del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar más de 2.500 referencias al Antiguo Testamento. Es decir, lo que se enseña en el Nuevo Testamento tiene su fundamento en el Antiguo. Jesús y los apóstoles lo conocían y citaban de memoria el Antiguo Testamento. Por tal razón, pues estos discípulos fueron fuertemente influenciados por el Antiguo Testamento en sus ideas, pero no solo en la forma de pensar, sino en la forma de expresarlas, de enseñarlas, ¿sí? Usaban el mismo sistema, la misma forma del Antiguo Testamento. Todo esto nos lleva a pensar entonces que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos conocer el Antiguo Testamento. Debemos leerlo, debemos estudiarlo, ¿sí? Bien, en cuanto a la historia propiamente dicha del contexto del Evangelio y de los libros de los Hechos, de la iglesia naciente, digamos, es que en tiempos de Jesús, cuando llegan los tiempos de Jesús, los judíos habían estado 4 siglos, 400 años, bajo el dominio de algún imperio. En el año 587 antes de Cristo, los babilónicos llevaron cautivos al pueblo de Judá. Y por allá, por el año 600, alrededor de los 682, el reino del norte que hay de Israel fueron llevados cautivos por los asirios. Bien, entonces, pero el pueblo judío, digamos,
en el 587 fueron llevados cautivos a Babilonia. Babilonia cayó en manos de los persas y siendo Ciro el rey de los persas, decretó que los pueblos cautivos podían volver a sus tierras, a su nación. Y fue así como paulatinamente los judíos empezaron a regresar a Israel, digamos a la tierra de Judá, al reino del sur. Pero no fueron libres, fueron a ocupar sus tierras, a trabajar, pero permanecían bajo el dominio de los persas. Fue en el año 373 que los macedonios, al mando de Alejandro Magno, ¿verdad?, conquistaron a los persas y dominaron lo que hoy conocemos como Palestina. En el año 333 antes de Cristo. 4 años después, no, 3 años después, Alejandro el Magno muere y sus hijos empiezan a pelearse el poder. Se forman 4 mini imperios, digamos, después de la muerte de Alejandro Magno. De esos 4, 2 imperios son muy importantes que impactaron o dominaron al pueblo judío desde el año 333 hasta el año 67 antes de Cristo. Esos pueblos, esos imperios más pequeños, era el de los Ptolomeos, que tenía su centro de gobierno en el norte de Egipto, y el de los Seleucidas, que estaban hacia el norte de Israel, digamos, en la región de Siria. Y estos dominaron alternadamente Israel, solo que los Seleucidas eran más violentos, más crueles, más sangrientos, más estrictos que los Ptolomeos. Y eso causó, pues, grandes problemas dentro del pueblo judío en esa época, porque los Seleucidas llegaron a prohibir que se hicieran los sacrificios que acostumbraban los judíos. También les prohibieron el estudio de la Biblia. Llegó un tiempo que incluso les prohibieron tener hijos y las mujeres embarazadas se les cortaba el vientre. Bueno, todo ese dolor, toda esa problemática fue forjando una forma de pensar y de contemplar a Dios en esos tiempos. Por eso, en cierta, como parte de una reacción en contra de esa imposición de una cultura y una filosofía que no querían los judíos porque se opone fuertemente con su forma de pensar, surgen los asmoneos, porque habían judíos que empezaban a simpatizar con la cultura helénica. Los asmoneos eran sacerdotes judíos, pero que con el pasar del tiempo se organizaron en ejércitos para combatir a los Ptolomeos y a los Seleucidas, ¿sí? De esta forma da origen los macabeos, que era un movimiento religioso que surge a partir de que se pone la estatua de Zeus en el templo de Jerusalén. Entonces, se indignan tanto que se levanta un movimiento fuerte y que duró muchos años, y los macabeos triunfan ganando la libertad. Es así como se instaura, después de que derrumban la estatua de Zeus, se instaura lo que se conoce como la fiesta del Hanukkah o las fiestas de las luces, que se celebra a finales de noviembre, principios de diciembre para nosotros. Bueno, después de que ellos ganan su libertad, no duró mucho tiempo cuando los romanos en el 67 a.C., al mando de Pompeyo, conquistaron el Mediterráneo y también a Israel. Y entonces ahí nombraron a Herodes como gobernador de Palestina. Vean ustedes, 4 siglos de dominio fueron los que fueron forjando, afianzando la esperanza en un Mesías rey, conquistador, poderoso, que restauraría la gloria de Israel. Bueno, llegamos así a la historia de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue edomita, es decir,
de la nación de Edom, descendiente de Esaú, hermano de Jacob, el que después le cambiaron su nombre por Israel. Y ustedes saben que los edomitas fueron enemigos de Israel desde el principio. Por tanto, Herodes nunca fue aceptado por Israel como gobernador. Pero sin embargo, gobernó desde el año 37 o 40 antes de Cristo al año 4 antes de Cristo. A este Herodes el Grande se menciona en Mateo capítulo 2, cuando llegan los sabios de Oriente buscando al rey que había nacido porque su estrella habían visto y indagaron sobre el lugar donde habría de nacer ese rey. Y Herodes les dice que cuando lo encuentren, vayan y den aviso para que él vaya a adorarle. Los sabios recibieron revelación de Dios y después de haber adorado a Jesús, pues se les dice que no vuelvan a Herodes y entonces se van por otro camino. Y eso es lo que enoja a Herodes el Grande y manda matar a los niños menores de 2 años. Entonces, ese fue Herodes el Grande. Y también se menciona en Lucas capítulo 1, versículo 5. Este Herodes, pues, construyó muchos edificios grandes y hermosos en Jerusalén, como el templo de Jerusalén, porque se había destruido el templo, se tuvo que volver a construir. Este Herodes era un hombre cruel y celoso. Mató a su esposa y a varios de sus hijos porque él sospechaba que querían su trono. Cuando él muere, sus 3 hijos pelearon por el trono. En el texto bíblico se menciona a Herodes Antipas, pero también están Felipe y Arquelao. Sus 3 hijos entonces son Herodes Antipas, Felipe y Arquelao. Muy bien. Los hijos de Herodes Antipas, era tetrarca de Galilea y Perea. Un tetrarca era aquel que gobernaba una región. Y fíjense bien, estas 2 regiones, Galilea y Perea, son lugares en donde Jesús desarrolló su ministerio junto con Judea. Entonces, Herodes Antipas gobernaba sobre las regiones donde Jesús desarrolló su ministerio. Lo podemos encontrar algunos relatos de él en Mateo capítulo 14, con los versículos que aquí se indican, Marcos capítulo 6, 14 al 22, Lucas 3, 19 y Lucas 9, del 7 al 9. En todos estos se narra que fue él quien mandó matar a Juan el Bautista, Herodes Antipas. También se le menciona en Lucas 8:3 con Juana, mujer de Chuza. Chuza era intendente de Herodes y esta mujer Juana era seguidora de Jesús. Y recuerden ustedes que las seguidoras de Jesús aportaban de sus recursos económicos para sostener la obra de Jesús. Fue este Herodes Antipas quien quiso matar a Jesús y eso se narra en Lucas capítulo 13, versículo 31. Fue a él a quien Pilato le envía a Jesús para que lo juzgue. Y esto lo encontramos en Lucas 23, del 7 a 15. Felipe y Arquelao no se mencionan en el texto bíblico. Felipe reinó en los territorios del norte y oeste de Israel y Arquelao gobernó en Judea solo 2 años y fue reemplazado por procuradores romanos. Bueno, ya llevamos entonces 4 Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Felipe y Arquelao. Nos faltan los otros 2 Herodes. Uno era nieto y el otro bisnieto de Herodes el Grande. El nieto se llamaba Herodes Agripa I y él se menciona en Hechos capítulo 12. Él mandó a matar al apóstol Jacobo y encarceló a Pedro. Fue quien murió comido por gusanos por no darle la gloria a Dios. Y el bisnieto se llamaba Herodes Agripa II.
Todos estos, acuérdense que son edomitas, enemigos y no aceptados en el pueblo de Israel. Herodes Agripa II se menciona en Hechos 25 y 26. Él juzgó a Pablo durante su encarcelamiento antes de ser enviado a Roma. Muy bien. Dentro de todo ese ambiente que se había desarrollado en los tiempos de Jesús y en los tiempos de la iglesia primitiva en Hechos, pues habían sectas o partidos judíos. Tenemos a los saduceos, a los fariseos, a los esenios, a los celotes y sicarios. Bueno, la gente pobre no era un partido, pero era un sector grande de la población, los samaritanos, los prosélitos y los piadosos. Bueno, los saduceos era un partido judío opuesto totalmente a los fariseos. No eran muchos, pero eran personas de elevada instrucción, eran gente muy preparada, ¿sí? Eran los sabios, los conocedores, digamos, los científicos de su tiempo. Y ricos e influyentes, ¿sí? Todo el dinero que ahí estaban, pero bien económicamente. Tenían altas funciones públicas. Y se cree que entre ellos se nombraba al sumo sacerdote. Más bien no se cree, eso es. Entre ellos salía el sumo sacerdote. Muy bien. Y bueno, estos los saduceos eran más bien sacerdotes. ¿Cuál era su forma de pensar? Sí, ellos decían, la Torá es lo más importante. Lo que está en la Torá, eso vamos a aceptar. Lo que no está en la Torá, no lo vamos a aceptar. Entonces, aunque la revelación de ciertos temas se fue dando poco a poco a lo largo de la historia, si no estaba en la Torá, ellos negaban eso. Por eso no aceptaban la resurrección. ¿Se acuerdan de en el pasaje de un día cuando los saduceos van y le preguntan a Jesús en la resurrección de quién será esposa esta mujer que ha tenido 7 maridos, ¿no? No creían en la inmortalidad del alma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona se muere, el alma también muere. El cuerpo se hace polvo y el alma muere. Negan la existencia de ángeles y demonios y niegan la predestinación. A esta la oponen con el libre albedrío. Es decir, ellos no creen en que el destino de las personas ha sido dispuesto por Dios, sino que ellos piensan que en el libre albedrío la gente tiene capacidad de tomar sus propias decisiones y ellos crean su futuro. Nosotros sabemos en nuestra doctrina que el libre albedrío no existe, porque no puede haber libertad si estamos bajo el dominio del pecado. Si el pecado está en nosotros, no hay libertad para tomar decisiones libres de pecado. Entonces, ahí entramos, digamos, con una diferencia. Bueno, ustedes ven que prácticamente con los saduceos no tenemos mucho en común, solamente en aceptar o en estudiar la Torá o la ley de Moisés. Los fariseos, ellos aparecieron antes de la guerra de los macabeos. Son descendientes de los asmoneos, digamos. Y estos surgen para contrarrestar la inclinación por las costumbres griegas que se habían establecido en ese tiempo, digamos en el siglo II antes de Cristo. Se empezaron llamando asideos. Tenían doctrinas apuestas a los saduceos. ¿Eso qué significa? Que sí creían en la resurrección, la inmortalidad del alma, la existencia de ángeles y demonios, y ellos aceptaban la predestinación, no como la que luego el apóstol Pablo desarrolla, ¿no? Pero sí creían en que Dios había destinado a Israel para ser un pueblo apartado y santo para Dios, ¿sí? Bueno, entonces también afirmaban que las almas de los malvados quedaban atrapadas debajo de la tierra. Creo que de ahí luego surge lo del infierno,
pero de los justos revivirían en cuerpos nuevos. Centraban la religión en la observancia de la ley y que Dios solo derrama su gracia a los que se ajustan a sus preceptos. Esto es contrario a lo que nosotros afirmamos como Iglesia de Jesucristo. La gracia de Dios es gratuita. La gracia de Dios se derrama sobre nosotros no porque seamos obedientes, sino como una expresión del amor puro de Dios. ¿Sí? Y a veces nosotros caemos en la doctrina de los fariseos. Creemos que el favor de Dios lo ganamos mientras más obedecemos a Dios. Si somos más obedientes, Dios va a derramar más de su gracia y de su amor sobre nosotros. Pero las escrituras en el Nuevo Testamento afirman que la gracia de Dios se derrama solo por el amor de Dios. No es por méritos nuestros, solo son por los méritos de Jesucristo. Así es que nosotros no es que nos tengamos que esforzar para que Dios nos perdone. Basta con que nos arrepintamos de nuestros pecados, los confesemos y pidamos perdón y somos perdonados por gracia. ¿Sí? Lo que sucedió entonces con esta forma de pensar es que las personas querían obedecer la ley a toda costa, pero como todo era en apariencia, en cuestiones externas, se fomentó la piedad externa, lo que vean los demás para que puedan calificarme como merecedor de la gracia de Dios. Por eso Jesús les dijo que eran como sepulcros blanqueados. Por fuera eran bonitos, pero estaban podridos por dentro. Entonces estaban preocupados por la observancia de la ley, pero al mismo tiempo imponían nuevos preceptos de la tradición que no estaban en la ley, pero que ellos creían que eran necesarios para poder cumplir con la ley. Y a eso Jesús también los criticó y se opuso a esa forma de pensar, que habían impuesto cargas a los hombres que ni ellos mismos podían llevar. Y otra vez, a veces nosotros en la iglesia caemos en esta forma de pensar. Ponemos cargas a las personas, ¿no? Imponemos ciertas cosas que pensamos que así es como se agrada a Dios. Y no es que no me lo tomen por el lado negativo, pero a veces decimos en el templo, por ejemplo, que si no llegamos puntuales al culto, ya no somos merecedores de la gracia de Dios, que hemos ofendido a Dios y que por tanto todo lo demás se invalida. A veces eso damos a entender. Ciertamente debemos de ser puntuales porque es la cita con el Rey, la cita con el Señor, con el Salvador, con el Dios Todopoderoso. ¿Sí? No hay que dejar, digamos, entre comillas, dejar esperando a Dios. Ajá. Sin embargo, no podemos cambiarle el sentido y decir que si llegamos tarde, ya todo lo demás queda invalidado, ¿no? O no hemos adorado a Dios por haber llegado tarde. Debemos procurar llegar temprano, pero no tomarlo en otro sentido. Ajá. Jesús denunció su orgullo, hipocresía y negligencia en lo importante de la ley y sobreestimaban lo que está subordinado a ellos. Jesús les dijo, no dejan pasar al camello, digamos lo más importante, pero sí cuelan el mosquito. Es decir, para ellos era más importante el mosquito que el camello, digamos. Bueno, esos eran los fariseos. Los esenios era una secta que inició también en el siglo II antes de Cristo y ellos practicaban el ascetismo. ¿Qué es esto? Una vida austera, se renuncian a los placeres materiales con el fin de adquirir la perfección moral o espiritual. Entonces, ¿qué hicieron ellos? La sociedad, hay mucha gente pecadora, hay muchos impíos que hacen todo tipo de actividades. Imagínense a los griegos metidos ahí con los judíos y tenían sus costumbres por allá politeístas, sus orgías, cosas
raras que practicaban y todo. Dicen, no, la sociedad está muy contaminada. Aquí no vamos a poder lograr nada en medio de esta sociedad. Mejor nos vamos, nos retiramos y quedamos en un lugar aislado. Y ese es un grave error, porque el retirarnos de las personas que están necesitando de Jesús no nos ayudaría en nada para predicar el evangelio. Jesús hizo todo lo contrario. En lugar de apartarse para ser puro, fue a los enfermos porque ellos necesitaban ser sanados. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Buscar a las personas que están en necesidad espiritual. Estar en las mismas luchas que ellos. ¿Sí? Enfrentar las tentaciones del mundo que nos rodea, pero siendo vencedores con la guía del Espíritu y su palabra de Cristo. Por eso dice, en Cristo somos más que vencedores. Y va a marcar una diferencia en nuestra vida con respecto a los demás. Y esa es la oportunidad de platicar de Cristo y de los cambios que el Espíritu ha operado en nuestro ser. Pero bueno, ellos tenían una buena intención, pero la hacían con una idea equivocada de la vida. Ellos, en cada grupo que formaban ahí aislados, tenían su propia sinagoga. Algo que debíamos aprender de ellos, leían constantemente la ley y se esforzaban en cumplirla en toda su vida. Vivían y se alimentaban de forma sencilla. Por eso se piensa que Juan el Bautista adoptó durante un tiempo esa costumbre. No sabemos exactamente si fue Esenio o adoptó esa costumbre. Prometían honrar a Dios, algo que debemos ser nosotros. Ser justos, no herir a nadie, ser leales, amar la verdad, desenmascarar hipócritas, no hurtar nada, abstenerse de ganancias ilícitas. ¿Vean? Tenían buenos propósitos. Y se piensa que los esenios formaron la comunidad del Qumran, esa que se descubrió hace algunos años atrás, en el siglo pasado, en donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, en donde habían escritos de los libros del Antiguo Testamento. De ahí la importancia, entonces se cree que los esenios eran gente muy cuidadosa para replicar, escribir los libros del Antiguo Testamento, almacenarlos con mucho cuidado, porque varios de ellos encontraron fragmentos bastante completos que al compararlo con los escritos que se tienen actualmente, los manuscritos, digamos, más recientes del Antiguo Testamento, compaginan bien. ¿Qué quiere decir eso? Que esos escritos antiguos del Qumran con los escritos, digamos, del siglo I, siglo II después de Cristo, del Antiguo Testamento, compaginan muy bien. Es decir, no hay alteración en el texto. Eso habla del cuidado extremo que tenían los escribas para transcribir el texto bíblico, y eso nos debe dar confianza de la veracidad del Antiguo Testamento. ¿Sí? Muy bien, pues eso es cuanto a los esenios. Luego tenemos a los celotes o a los sicarios, y ellos eran opositores políticos al gobierno romano. Entonces, ellos organizaban ejércitos para enfrentarse al ejército romano, o hacían lo que se conoce como guerra de guerrillas, atacan y huyen y no se enfrentan de frente. Uno de ellos era Simón el celote, discípulo de Jesús. Fíjense de dónde lo saca el Señor para ahora proclamar la libertad, no política, sino la libertad espiritual. Bien. Y tenemos a la gente pobre, que era la gran mayoría del pueblo de Israel de aquel entonces. Gente menospreciada, gente apartada, gente que se consideraba que su situación económica era por el pecado que tenían. No prosperan porque son pecadores. Eran agricultores, eran ganaderos, que tenían sus ovejitas o sembraban su trigo, su cebada, ¿sí? Pero se les menospreciaba. A ellos fue el Señor Jesús, cambiando, rompiendo, digamos,
lo que culturalmente se practicaba. Los hacían a un lado, los menospreciaban, pero Jesús le dio la importancia. Los samaritanos eran ellos, pues vivían en una región entre Galilea y Judea. Digamos, los mejores judíos, los judíos más puros, eran los que vivían en Judea. Los de Galilea eran menos puros, más ignorantes. ¿Qué cosa buena puede venir de Galilea? Decían los judíos. Menospreciaban a los galileos. Y no se diga a los samaritanos, que se consideraban una mezcla allá de varias razas y de culturas que estaban ahí. Entonces se les menospreciaba aún más a los samaritanos. Jesús rompe con eso porque su ministerio lo desarrolla principalmente en Galilea, en la región de Zabulón, de Neftalí, dice la palabra de Dios. El pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz, y es ahí donde Jesús desarrolla su ministerio. Y también visita a los samaritanos. Los judíos, para no contaminarse con los samaritanos o con alguna cosa, preferían rodear toda la región de Samaria antes que pasar por el territorio de los samaritanos. Pero a ellos, a los samaritanos, los envía Jesús a sus discípulos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios les da un mandato. Rompan con la cultura que impide la relación, la comunicación con los samaritanos. Ustedes tienen que ser diferentes. El evangelio tiene que llegar a Samaria. Ya él había visitado allá a la mujer samaritana y ya conocemos esa historia. Muy bien. Los prosélitos eran gentiles que habían sido hechos discípulos de los fariseos. Los fariseos recorrían grandes distancias para hacerse de discípulos gentiles. Y esos discípulos gentiles que abrazaban el judaísmo y prometían adorar a Dios y se circuncidaban, a eso se les llamaba prosélitos. Los piadosos eran gentiles que abrazaban el judaísmo, pero que todavía no se habían circuncidado. Esa es la diferencia entre ellos. Hermanos, hasta aquí vamos a dejar el estudio del contexto histórico del libro de los Hechos. Espero que esta información les sea útil y que en la cabecita empiece a dar vueltas. Traten de pensar en toda esta cosa que les he dicho, porque les va a ayudar a entender el Evangelio y el libro de los Hechos. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Pues Dios añada bendición a este estudio. No tuvimos oportunidad de estudiar un pasaje, pero creo que hay enseñanza importante para nuestras vidas en todo lo que les he mencionado. Nos vemos en el siguiente miércoles. Que Dios guarde a sus familias. Estemos en oración, amados hermanos. En el nombre de Cristo les saludo. Amén.